Hoy estaba divagando. Capítulo 20. Televisión. Hoy me encontraba frustrada ante la excesiva oferta de opciones que tenemos en los servicios de streaming. Llevaba 30 minutos saltando entre una y otra, hasta que llegué a las opciones viejitas de Disney. Encontré series de antaño, las cuales ya había olvidado. Estaban títulos como Mejorando la casa. Me metí a ver 10 minutos del primer capítulo. Por Dios, envejeció bastante mal esta serie. Hoy sería totalmente funable. Me dio tanta pena ajena que me salí de ahí. Salté a Boys Meets the World. En México se llamaba Aprendiendo a Vivir. ¿Cómo olvidar a Cory y Topanga? Recordaba muy poco de esa serie, pero al entrar, entendí el sueño americano y la idea de familia, de el modelo que los estadounidenses mostraba al mundo. Pero de todas, y con la que aún sigo enganchada, es Doogie Howser. Recordaba esa serie, pero ¡wow! ¡Qué progresista era! No recordaba que a pesar de tener personajes bastante homogéneos y que su primicia era totalmente irreal, los temas que trataban eran profundos. Bueno, con la profundidad que 20 minutos de capítulos le permitían. Ya se hablaba de temas como liberación femenina, crítica a los sistemas de salud como negocio, crítica al amor romántico, a las cirugías y la obsesión con la apariencia. Hablaban de racismo y cómo en 1988 era un tema tabú. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué estuve viendo durante los 90s? Ah, sí, ya me acordé. Soñadoras. Me eché un chapuzón en el baúl de los recuerdos, de lo que era la televisión en los 80s, 90s y principios de los 2000s. Acompáñenme en esta cápsula del tiempo y analicemos el por qué ellos tienen la culpa de todos nuestros problemas. Las series de televisión. Oh, qué tiempos aquellos. Donde la televisión nos daba el entretenimiento. Nosotros no teníamos que pasar media hora buscando nada. Ellos lo ponían ahí. Tú decidías ver lo que tu nivel de soberbia te permitía. En aquellos tiempos, las personas rockeras, intelectuales, universitarias y revolucionarias repetían discursos disruptivos como Televisa te idiotiza, TV Azteca te apendeja, consuma el canal 11 o el 40. Los cuales en aquellos tiempos eran nuestros canales culturales. Y estoy hablando del grueso de la población, pues antes los servicios de antena por cable eran muy escasos y extremadamente caros. La mayoría teníamos que resignarnos a lo que la televisión abierta nos daba. Y miren que nos daba mucho. Es más, muchos no tenían televisión y el reunirse en casa del vecino a ver la telenovela de moda o siempre en domingo era lo habitual. Yo tenía 2 televisiones. Una donde veía la imagen, pero no le servía el volumen, y la otra con volumen, pero sin imagen. La pobreza y el ingenio al servicio de la comunidad. Las series estadounidenses se apoderaban de a poco de la televisión mexicana. Y digo de a poco, pues la mayoría estaban en horarios de poca audiencia, o muy tarde o muy temprano. La televisión mexicana también tuvo sus momentos de gloria en cuanto a formatos series. Y es que antes, las telenovelas eran lo más consumido en comparación a las series, y eran las que ocupaban los horarios estelares. ¿Pero existía una diferencia entre la serie gringa y la mexicana? Sí, muchísima, por obvias razones. Mientras en el país vecino se hablaba de problemáticas de la familia tradicional, en México teníamos un papá soltero, que a pesar de que sonara avanzado a su época, la narrativa era súper conservadora y abordaba problemas que para nada tenían que ver con la mayoría de la población de aquellos tiempos. O cachún cachún rara. Decepcionaba que usaran la porra de la máxima casa de estudios en esos tiempos, los cuales fueron históricos para los grupos revolucionarios que ahí se formaron. ¿Pero de qué estás hablando, doña criticona? En esos tiempos no criticábamos esto. No, lo tomábamos como eso. Entretenimiento. A veces bueno, a veces malo. Pero era lo que había. En esos ayeres no había internet. Y pagar por distracciones era caro. Incluso ir al cine era poco costeable. Bueno, eso dice mi mamá. Yo era una pequeña que se entretenía con pasteles de lodo mientras me comía los mocos. ¿Qué iba a saber del costo de la vida? Aunque antes de que existieran los furros, existió Odisea Burbujas. ¡Oh, mi infancia! ¿Cómo olvidar esos animales humanizados? Contándonos historia, ciencia y artes mientras luchaban contra el ecoloco. Aquí fue donde la humanidad traicionó al profesor Memelovsky. Memelovsky. Nunca voy a madurar. Todos elegimos el camino del ecoloco y nos pusimos a consumir cuanto plástico se nos atravesó. Y miren ahora en dónde estamos. Ahora resulta que muy ecologista. Estoy segura que ahí empezó esa extraña obsesión por los furros y el plástico. Es que la canción Mugre, Ra, Basura, Ra y Smog
Era una chulada. Mensajes subliminales fueron mandados ahí. No tengo pruebas, tampoco duda. De ahí nos podíamos ir a un contenido un poco más picante. La carabina de Ambrosio. Un sinfín de personajes que se volvieron la personalidad de muchos de los boomers godines de hoy en día, o de tu tío, el que siempre sacaba los chistes en las reuniones familiares, salieron de ahí. Beto el Boticario, Chabelo, la pájara Peggy, mi Patronus, Alejandro Suárez como Vulgarcito, Gina Montes y su baile, la cual me generaba cosas. Las mismas cosas que me está generando hablar de esto. ¿Suena tan viejo? Oficialmente soy la tía que absorbió la personalidad de sus series favoritas y ahora hace chistes de mal gusto en las cenas navideñas. En aquellos ayeres, como ya lo mencioné, no había internet. La mayor parte de la información venía de la televisión, radio, periódicos y revistas. Mucho de lo que consumíamos era usado para impulsar ideologías. No podemos olvidar qué nos pasa con Héctor Suárez, el cual se dedicaba a hacer crítica política. Hoy en día usted puede consumir contenido de derecha, de izquierda o de donde le plazca, pero en esos años era hasta peligroso hacer este tipo de críticas. Es curioso volver a ver esos programas, pues te das cuenta de lo funables que serían si el día de hoy sacaran algo así. La burla a los grupos minoritarios era lo que se ocupaba en esos días. Pero volvemos a lo mismo, no había internet y no había representación de ningún otro grupo que no fueran las élites y los güeritos de ojos de color, incluso en las series gringas. ¡Ah, cuánto blanco había ahí! Pero así eran esos tiempos. Lo homogéneo era lo que importaba, las familias bonitas y los problemas simples. Pero era normal y de entenderse. Antes de que todos los problemas del mundo se volvieran tus problemas, lo que tenías que atender era lo más cercano. Era muy difícil que te enteraras de lo que pasaba al otro lado del mundo. Incluso era difícil ver lo que pasaba en tu propio país. Así que lo que ocupaba la mente era entretenerse. Y para eso, un montón de series inundaron nuestra pantalla. Levante la mano si se acuerda de alguna. Los años maravillosos. Esta sí que era de las mejores series. Retrataba bien los problemas sociales de aquel entonces. Arnold y su eterno amor con Winnie. Esa serie la recuerdo con nostalgia. ¿Recuerdan a la mamá abnegada y al padre enojón? ¿A la hermana hippie? Recuerdo que tenía una maestra en la secundaria que era hippie. Sí, así como lo vimos en la serie. Vistiendo pantalones acampanados y las flores con el símbolo de amor y paz por todos lados. Ella nos contaba de sus aventuras siendo rebelde del amor. Y aquel momento cumbre en su vida en Avándaro. Decía que en esos tiempos, mis tiempos, y no sus tiempos, los jóvenes no sabíamos luchar por nuestra libertad. Que nos la pasábamos viendo la televisión en lugar de ir a mítines para cambiar el mundo. ¿Y qué tiene? 3x3. 3 adultos con 3 niñas. Miren, sonaba adorable y definitivamente me encantaba esa serie, pero aceptémoslo. Hoy en día esa primicia sería inaceptable para este mundo. No, después de ver lo enfermitos que resultaron la mayoría de ellos. Salvados por la campana. Esa serie la veía a la hora de la comida. El canal 7 era el lugar de reunión a esa hora. Y sí, era de mis favoritas. Yo crecí creyendo que en algún momento iría a una escuela con un locker. Era muy ingenua. Ahí ya veíamos mucha diferencia. El cuarto propio, para la familia promedio mexicana, eso era impensable. Incluso las familias pobres eran diferentes allá. ¿Recuerdan Dawson's Creek? La chava era pobre y tenía una granja. Cuarto propio por el cual entraba el papucho de James Van Der Beek. Otra irrealidad. Ya me imagino a mi mejor amigo entrando por mi ventana. Para empezar, no tenía cuarto propio y mis ventanas tenían rejas para evitar los robos. ¡Qué estupidez! Beverly Hills 90210. He de confesar que esta serie casi no la vi. Era muy pequeña y la verdad sus problemáticas me parecían absurdas. Pero Brandon me hacía sentir cosas. Mientras investigaba sobre las series de antaño, me topé con la sección de traducciones flipantes españolas. Esta serie la llamaron Sensación de Vivir. Adivinen cómo se llamaba Baywatch. Los vigilantes de la playa. Se quemaron mucho la cabeza pensando en ese flipante nombre. Oh, cómo olvidar al príncipe del rap. La verdad era chistosa, pero repito, en esos ayeres no teníamos más. La oferta era poca y cualquier cosa era buena. Una de mis favoritas, La Niñera. De ahí mi obsesión por los tacones. ¿Ven cómo eran primicias irreales? En aquellos ayeres las series no eran como ahora, donde los adultos están deprimidos y se preguntan cuál es el sentido de sus vidas. Antes les encantaba poner la imagen de la Cenicienta en todo. Un negro viviendo en las calles
Claro que sí, pónganlo viviendo con su tío rico. Una mujer desempleada, tengo una idea. Pónganla en una casa con un soltero millonario siendo niñera y pagando vestidos carísimos con su sueldo. Antes nos hacían creer que el sueldo de tal o cual cosa alcanzaba. Es como esa serie, Sex and the City. Una escritora a la que le alcanzaba para pagarse las más costosas prendas y vivir en Nueva York, mientras se iba a comer a los restaurantes todo el tiempo. ¡Cómo chingados! Friends, de todas es la número 1. Y quien se atreva a decir algo en contra de ella, vamos a rifarnos un tiro. Aunque también era de lo más irreal. Sin embargo, aquí ya se podían ver aires de cambio. Ya estaba el divorciado, la lesbiana, ya no les alcanzaba para pagar ropa de marca y vivir solos. Mucho tiempo pensé que vivir con roomies era así de divertido. Qué equivocada estaba. Aquí ya se sentían los años 90. ¿Recuerdan Ciencia Loca? Muchos no la recuerdan, pero aquí fue donde ya se sentía la modernidad. Esos tiempos donde la era neón se apoderó de todo y las computadoras empezaban a ocupar algunas casas. Se escuchaban rumores de algo llamado Internet, que revolucionaría el mundo. Pero eso sería mucho tiempo después. Ciencia Loca nos mostraba un par de amigos que crearon una especie de genio de la lámpara, pero cibernético. Ah, sí, esa era otra trama que agotaron hasta cansarse. La de los genios de la lámpara. La de los deseos cumplidos por algo o alguien. ¿Ustedes recuerdan Hechizada? Mi bruja interior aún se excita cuando de magia se habla. Ignoraré que dije eso antes de que mis amigas brujas amantes del tarot se acerquen. ¡Atrás! ¡Atrás! Dije. Pero bueno, ¿recuerdan mi bella genio? No, bueno, les estoy hablando del año 1 caña. Eso sí huele a naftalina, esa que pica en la nariz. La primicia del genio de la lámpara siempre tuvo un toque sexista. Siempre fue un personaje femenino y hermoso con poca ropa, que te cumplía todos tus deseos. Ah, mira, pero no fuera uno con su mal genio. Ah, no, ahí sí a nadie le gusta. Aunque también existían personajes femeninos chingones. ¿Qué me dicen de Sheena la guerrera? Uf, ahí se puso en duda mi sexualidad. Es que me hacía sentir muchas cosas. Además era tan ruda, defendiendo todo el tiempo a la otra que quién sabe cómo se llamaba. Hablemos de la doctora Quinn. Recuerdo que mi hermana veía estas series, que regularmente salían en el canal 4. Me quedaba un rato viendo a las mujeres siendo las más temerarias, en un mundo de las 3 Marías. Y qué alivio que existieran estas narrativas. Y es que no me lo van a negar. Todo lo que consumimos va ligado a lo que somos como sociedad. La influencia es inevitable, y las ganas de ser como tu personaje favorito siempre estarán ahí, aunque sea imposible. ¿Estúpido doctor de 16 años? ¿O mujer neoyorquina gastadora compulsiva? Sin embargo, para muchos marcaron generaciones, y hoy podemos volver a verlas para entender por qué tienes atracción por las señoras entaconadas, o para ver los patrones de conducta tóxicos con el amor romántico, y lo mucho que nos afectó ver a mujeres rogando por un hombre rico que viniera a salvarlas. O el deseo de encontrar la lámpara de los deseos para salir de esta miseria. Bueno, eso no es tan imposible de obtener. ¿Hombre rico? Lámpara de los deseos, aún te sigo buscando. Es curioso observar cómo seguimos queriendo replicar modelos de vida que no se adaptan a todas las realidades, como el de la familia o la educación. Hoy, la oferta es inmensa. Tenemos de todo: series, películas, documentales, videos de YouTube, videojuegos. Las maneras de entretenernos se fueron al infinito, y cada vez es más difícil atender solo una. No sé si a ustedes les pase, gastar mucho tiempo buscando algo para terminar cansados de buscar y al final no ver nada. Por eso, ese ratito de nostalgia me regresó a los días donde mis opciones eran limitadas y me reía con tonterías. No como ahora, que siento que todo es objeto de mi crítica y nada es suficiente. Me convertí en mi tía Ernestina. Lo sabía que este día llegaría. Pronto empezaré a usar crema teatrical. Hoy seguiré escarbando en la melcocha de la nostalgia, mientras me pongo mis jeans a la cadera, para llorar enseguida porque no me quedan. ¿Ustedes qué series recuerdan? ¿Se acordaban de estas? ¿Y tú? ¿Qué personaje de Odisea Burbuja eres?